Todo comenzó en una reunión con amigos, donde, entre risas y anécdotas, surgió una leyenda oscura. Hablaban de un ser que habitaba en lo profundo del bosque, un hombre lobo conocido como el Dogman. Si te adentras en su territorio, nunca volverás, advertían con una mezcla de temor y emoción en sus voces. A pesar de que mis amigos exageraban, una inquietante curiosidad se apoderó de mí. Algo en la forma en que contaban la historia me hizo cuestionar mi escepticismo. Los días pasaron y la idea de explorar aquel bosque se convirtió en una sombra persistente en mi mente. Decidí que, en la próxima luna llena, iría a comprobar por mí mismo si la leyenda tenía alguna verdad. La noche de la aventura, armado con una linterna y un cuchillo, me dirigí hacia el bosque. La bruma cubría el suelo y el aire frío me mantenía en un estado constante de alerta. A medida que me adentraba, el murmullo del viento y el crujir de las hojas se convirtieron en una sinfonía de inquietud. Cada paso que daba resonaba en la noche, amplificando la sensación de ser observado. Mis pensamientos se enredaban en un torbellino. ¿Y si era cierto? ¿Y si la criatura realmente existía y estaba acechando entre los árboles? Después de un tiempo que pareció interminable, llegué a un claro iluminado tenuemente por la luna. Allí, el silencio era abrumador, como si el mundo se hubiera detenido. De repente, un aullido resonó a lo lejos, un sonido que atravesó el aire como un rayo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto me gritó que debía huir. Sin embargo, la curiosidad me mantuvo inmóvil. Entonces lo vi. Una figura grande y peluda emergió de entre los árboles, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Su aspecto era aterrador, una mezcla entre humano y lobo, y su presencia parecía hipnótica, casi mágica. Me quedé paralizado, luchando con la decisión de correr o quedarme. El Dogman avanzó lentamente, su mirada fija en mí. Un rugido profundo escapó de su garganta, un sonido que resonó en mi pecho y congeló mi sangre. En un instante, el miedo se apoderó de mí y di media vuelta. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que el bosque se cerraba a mi alrededor, cada sombra pareciendo cobrar vida a medida que escapaba de esa criatura aterradora. Mis pies golpeaban el suelo mientras corría, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Cada crujido a mi alrededor se amplificaba y la bruma parecía volverse más densa, como si el bosque quisiera atraparme. Pero no me detuve, guiado solo por el instinto de supervivencia. La idea de mirar atrás me aterraba. Sabía que el Dogman estaba detrás de mí, pero no me atreví a comprobarlo. Finalmente, llegué a un sendero más amplio. La luna iluminaba el camino, y la sensación de alivio me invadió momentáneamente. Pero en el fondo de mi mente, sabía que el peligro aún no había pasado. El sonido de los pasos pesados resonaba cada vez más cerca, y mi linterna parpadeaba, debilitándose con cada instante. Sin tiempo que perder, empecé a buscar refugio, un lugar donde pudiera esconderme, donde el Dogman no pudiera encontrarme. De repente, vi una cueva oculta tras unos arbustos. Sin pensarlo, me deslicé dentro, conteniendo la respiración. La oscuridad era total, y el silencio, ensordecedor. A medida que me adentraba más en la cueva, la seguridad momentánea me envolvía, pero sabía que no podía confiar en ella. Las sombras danzaban a mi alrededor, y el eco de mis propios latidos resonaba en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras me quedaba allí, esperando que el peligro pasara. ¿Cuánto tiempo podría quedarme en la oscuridad? El Dogman podría estar cerca, acechando, y la cueva era un refugio temporal, pero también una prisión. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto, a la criatura que desafiaba toda lógica. Al cabo de unos minutos,
El sonido de los pasos se desvaneció. Me pregunté si había logrado escapar. Con cautela, decidí asomarme para verificar si el peligro había pasado. Con la linterna en mano, avancé hacia la entrada, mi corazón latiendo con fuerza. Al mirar hacia afuera, la luz de la luna iluminaba el claro. Todo parecía tranquilo, pero mi instinto me decía que no podía bajar la guardia. Salí lentamente de la cueva, pero no había señales del Dogman. Afuera, el bosque estaba en calma, pero la tensión seguía palpándose en el aire, como un alambre tenso. Con precaución, sabía que debía seguir avanzando. Había perdido demasiado tiempo en la cueva y no quería ser atrapado nuevamente. Comencé a caminar. Cada sonido a mi alrededor parecía amplificarse en el silencio nocturno, pero la inquietud nunca se desvanecía. Algo en el aire me decía que no estaba solo. De repente, escuché un susurro entre los árboles. Mi corazón se detuvo. Era un sonido familiar, el aullido del Dogman, pero esta vez sonaba más cerca, casi melancólico. La curiosidad me llevó a seguir el sonido, aunque el miedo pulsaba en mis venas. Caminé lentamente, guiado por el eco de ese aullido, hasta que llegué a un pequeño claro. Allí, en el centro, vi al Dogman. No estaba rugiendo ni mostrando los dientes. Parecía contemplativo, casi triste. La criatura estaba de pie, su mirada perdida en el horizonte. Me quedé paralizado, observándolo. No era solo una bestia salvaje. Había algo humano en su expresión, algo que me hizo cuestionar todo lo que había oído. Era un ser atrapado en un ciclo de soledad y dolor. La mezcla de miedo y compasión me invadió. Quería acercarme, pero la incertidumbre me frenaba. Sin embargo, una parte de mí sabía que debía entenderlo. Con el corazón latiendo con fuerza, di un paso hacia adelante. La criatura giró su cabeza lentamente y nuestros ojos se encontraron. La conexión fue instantánea. Aquel ser que había sido descrito como un monstruo, ahora se presentaba como una víctima de su propia existencia. Podía ver el sufrimiento en sus ojos, un reflejo de la desesperación que muchos de nosotros sentimos en silencio. El aullido resonó nuevamente, pero esta vez no sonaba como una amenaza. Era un lamento, un llamado a la libertad. Sin embargo, en ese momento de comprensión, sentí un estremecimiento en mi interior. El instinto de supervivencia volvió a apoderarse de mí y retrocedí lentamente. La criatura no se movió, pero su mirada seguía fija en mí, como si esperara que entendiera. Quería quedarme, pero sabía que el peligro siempre estaba presente. Finalmente decidí que no podía quedarme más tiempo. Con el corazón pesado, di la vuelta y corrí de regreso por el bosque. Las sombras se cerraron a mi alrededor y el aullido del Dogman se desvaneció tras de mí, pero la imagen de su mirada permanecería grabada en mi mente. Corrí a través de la oscuridad, buscando la salida, sintiendo que el bosque mismo se oponía a mi huida. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Qué era el Dogman? ¿Era una criatura de pesadilla o un ser atrapado en su propia historia? No tenía respuestas, solo preguntas que se multiplicaban con cada paso que daba. Finalmente, logré encontrar un sendero más amplio. La luna brillaba intensamente sobre mí, pero la sensación de peligro nunca desapareció por completo. Cuando finalmente llegué al borde del bosque, la claridad de la luna iluminaba el camino, pero el alivio era agridulce porque sabía que algo había cambiado en mí. No podía olvidar lo que había experimentado, la conexión que había sentido con el Dogman. Su mirada seguía persiguiéndome, y la historia que había escuchado se había transformado en algo más profundo. Pasaron días, pero la inquietud no me abandonó. Volvía a pensar en el Dogman, en su soledad y su sufrimiento.
La curiosidad se convirtió en un deseo de entender más. Decidí que tenía que regresar, que debía confrontar lo que había visto y sentido. La luna llena llegó de nuevo y me armé de valor. Con una mezcla de miedo y determinación, me dirigí hacia el bosque. Esta vez, no solo iba en busca de respuestas, iba en busca de conexión. Al adentrarme en la espesura, el aire era denso con el eco de la leyenda. Sabía que el Dogman me esperaba, y la idea de encontrarlo me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. A medida que avanzaba, recordaba los detalles de la criatura, su tristeza, su dolor y cómo había resonado en mí. Llegué al claro donde lo había encontrado antes. El silencio era palpable y la luna brillaba intensamente, iluminando el lugar. Esperé, sintiendo que el tiempo se alargaba, y entonces lo vi. Emergiendo de la oscuridad, la figura del Dogman apareció, pero esta vez no sentí terror. En su mirada había un rayo de reconocimiento. El aullido resonó en el aire, pero no era una advertencia. Era un lamento profundo. Di un paso hacia adelante, y esta vez no retrocedí. Quería entender, quería comunicarme. El Dogman me observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La conexión que habíamos tenido antes seguía presente y esta vez su mirada parecía buscar respuesta. Con el corazón latiendo con fuerza, empecé a hablar. No sabía si podría entenderme, pero sentí que debía intentarlo. No eres un monstruo, le dije. Hay algo en ti que refleja la soledad de muchos. Su expresión cambió ligeramente y vi cómo la tristeza en sus ojos se tornaba en algo más profundo. Era como si, en ese momento, nuestras almas se tocaran y el Dogman entendiera que no era solo un ser aterrador, sino una criatura de sufrimiento. Mientras hablaba, el aullido se convirtió en un susurro, un eco de su dolor. Sentí que había algo poderoso en esa conexión. En ese instante, comprendí que el Dogman no solo era una leyenda, sino un símbolo de lo que significa estar atrapado en una existencia que no elegimos. Era una reflexión de la lucha humana, del deseo de ser comprendidos. Pero la verdad también me golpeó con fuerza. No podía quedarme allí. Sabía que el mundo esperaba fuera del bosque, pero me sentía dividido. Al final, con el corazón pesado, decidí que debía regresar. Di un paso atrás y el Dogman me observó, su mirada cargada de emociones indescriptibles. Corrí de regreso por el bosque, pero esta vez la sensación de libertad era diferente. Había encontrado algo en esa criatura, algo que cambiaría mi perspectiva sobre el miedo y la soledad. Al salir del bosque, la luna brillaba intensamente en el cielo. La libertad se sentía agridulce y el eco de mi encuentro con el Dogman resonaba en mi ser, en mí. Regresé a casa con preguntas y reflexiones. Había buscado respuestas en una leyenda, pero lo que encontré fue algo mucho más profundo. La historia del Dogman se había transformado en un recordatorio de la fragilidad de la existencia, y su imagen, grabada en mi mente, me acompañaría siempre. La conexión con lo desconocido había dejado una huella imborrable en mi vida, un recordatorio de que, a veces, los monstruos que tememos son simplemente reflejos de nosotros mismos.